Continuemos con la lección 1 de este curso de Estadística Matemática. Habíamos visto la introducción a la teoría de conjuntos, un poco notación, las leyes, importantísimas leyes de Morgan y el concepto de partes de un conjunto. Y ahora ya nos toca entrar digamos, en lo que podríamos llamar el esqueleto fundamental del concepto de espacio de probabilidad. El espacio de probabilidad es una tríada formada por un conjunto llamado habitualmente omega, un conjunto de entidades, cualesquiera, una álgebra de conjuntos, no confundir con el concepto de álgebra, operación, digamos, dentro de un conjunto. Álgebra de conjuntos es, ya veréis, una colección de subconjuntos de un conjunto. Esto es una álgebra de conjuntos. Y una probabilidad, que ya veréis que es una función o una aplicación de conjunto. Ya veréis qué quiere decir esto, es importante. En todo caso, esta tríada formada por un conjunto omega, una álgebra de conjuntos y una aplicación de conjunto, que es una probabilidad, ahora lo definiremos, es en realidad una teorización de una situación experimental, de una situación, digamos, de incertidumbre, una situación en la que tenemos digamos, una duda sobre qué es lo que vamos a ver en un momento determinado. Ejemplo sencillo y tonto, si queréis, pero que irá saliendo. Yo lanzo un dado y puede salir pues, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ante el lanzamiento de un dado tengo la expectativa de qué podrá salir, ¿no? Bueno, pues esto es una situación digamos, de incertidumbre, una situación en la que puedo hacer un experimento, puedo hacer una observación y se pueden dar diferentes valores dentro de una variación de valores posibles. Otro ejemplo, la moneda. Yo cojo una moneda, cara y cruz, y ante el lanzamiento de una moneda hay una situación de incertidumbre. Pero de la misma manera, yo puedo coger un paciente, un médico puede coger un paciente y decir, bueno, este paciente, ¿qué le va a pasar si lo opero? ¿Va a salir vivo del quirófano o no? ¿Tiene más posibilidades de vivir más años este paciente? O sea, estamos continuamente en un mundo lleno de incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar. Si tomamos una decisión determinada, no sabemos qué es lo que va a pasar con aquella decisión o con su contraria. En todo caso, la incertidumbre, las situaciones de incertidumbre, son las que nos modelizan, nos representan matemáticamente estos espacios de probabilidad. ¿Vale? Bueno, todo esto ya lo iremos matizando, irá apareciendo, pero en el fondo, evidentemente, la estadística y la probabilidad como base de la estadística, digamos, está implicada en este tipo de situaciones del mundo real. Situaciones de incertidumbre, donde hay diferentes opciones y hay, digamos, la duda de qué es lo que va a pasar de las varias opciones posibles, lanzamiento de una moneda, lanzamiento de un dado como situaciones, digamos, más elementales o más sencillas. Las pondré habitualmente porque es sencillo de entender, se entiende, pero evidentemente esto le puedes llevar a la economía, a la lingüística, lo puedes llevar a la biología, lo puedes llevar a la psicología, lo puedes llevar a la medicina, lo puedes llevar a cualquier ámbito del conocimiento, porque en cualquier ámbito del conocimiento hay incertidumbre. Bien, dicho esto, ya hemos dicho, la omega es un conjunto cualquiera. Y esta A
esta álgebra de conjuntos es un subconjunto, una colección de subconjuntos, mejor dicho, una colección de subconjuntos de ómega. Y por lo tanto, como hemos visto en el vídeo anterior, es uno de estos elementos de partes de las partes de ómega. Es uno de estos elementos. Por lo tanto, hemos de partir de la base de que, dado un conjunto ómega, tenemos diferentes colecciones de subconjuntos. ¿Vale? Fijaos que ómega es un conjunto formado por dos elementos. Y las partes de ómega, o sea, las colecciones de subconjuntos, o sea, hay 16. Ya no os digo si la ómega tuviera 6 valores posibles, como un dado, o 100 valores posibles, como podría ser pues, un estudio con 100 pacientes. Evidentemente nos podemos encontrar con, digamos, partes de las partes de esta ómega con valores, con colecciones extensísimas, un número impresionante de colecciones, de subconjuntos posibles. Colecciones de subconjuntos. Entonces, de las muchas colecciones de subconjuntos que hay, hay unos tipos de colecciones de subconjuntos, unas colecciones de subconjuntos que tienen unas características determinadas. Aquí os he puesto el concepto de anillo de conjuntos, que es una colección de subconjuntos de un conjunto que tiene unas características determinadas. Aquí le he puesto A, que sería un anillo también, ¿de acuerdo? Para ser un anillo de conjuntos, si hay dos elementos de este anillo, la unión tiene que ser del anillo, y si hay dos elementos de este anillo, la A menos B, el conjunto formado por los elementos que están en A pero no están en B, también es del anillo. Esto, si se cumplen estas dos condiciones, es un anillo de conjuntos. Y esto da lugar a un tipo de colecciones de subconjuntos que son muy útiles en lo que se llama teoría de la medida en matemáticas. Yo he puesto este ejemplo de colección de subconjuntos como un ejemplo de un tipo de colección de subconjuntos, pero nosotros nos vamos a centrar en una colección de subconjuntos un poco más fina, un poco más exigente, que es el concepto de álgebra de conjuntos, la colección que llamaremos una álgebra de subconjuntos. ¿Qué condiciones tiene que cumplir una colección de subconjuntos para ser una álgebra de conjuntos? 3 propiedades, 3 características o 3 exigencias. Una, igual que la primera de anillo de conjuntos, si A y B son elementos de la álgebra, de esta colección, la unión tiene que ser de la álgebra. Si A pertenece a la álgebra, el complementario de A también debe pertenecer a la álgebra. Y finalmente, ómega, el total, digamos el conjunto que agrupa todos los elementos de ómega, o sea, toda ómega, también es un elemento de la álgebra, cosa que no estaba exigida aquí. Aquí no estaba exigida, aquí sí. Fijaos que si ómega pertenece a la álgebra, y por lo tanto es un elemento de la álgebra, su complementario también tiene que ser de la álgebra. Y el complementario de ómega, ¿qué es? El vacío. Por lo tanto ya podemos decir también que el vacío pertenece a la álgebra. O sea, ómega pertenece a la álgebra y evidentemente el vacío también. Lo que pasa es que no sé, con que exijamos que si hubiéramos podido decir que el vacío pertenece a la álgebra también, y entonces automáticamente su complementario, ómega, pertenecería a la álgebra. Por tanto, si se cumplen estas 3 condiciones, esto es una colección de subconjuntos, esto será una álgebra. Un matiz más, que en algún momento saldrá a lo largo del curso, es que si podemos llamar o bien, si se cumple una condición 1', que sería una condición un poco más digamos, más general de este 1 o de este 1,
que si A sub n, una colección de subconjuntos A sub n pertenecientes a o al anillo o al álgebra, donde n puede ser potencialmente infinito, n es igual a 1, 2 y así sucesivamente. Si la unión de los infinitos A sub n también pertenece al álgebra o al anillo, entonces este anillo se le llama, es un añadido, se le llama un sigma anillo o un sigma álgebra si es que cumple las condiciones del álgebra. O sea, esta 1' es una condición añadida o a un anillo de conjuntos, y sería una condición añadida al punto 1, o una condición añadida, si es un álgebra de conjuntos, al punto 1. Esto es para álgebras más complejas. Por ejemplo, cuando hablemos de la álgebra, una álgebra definida en el conjunto de los números reales, será más importante o muy importante en lecciones sucesivas el concepto de una sigma álgebra definida en el conjunto de los números reales. Ya lo veremos. Entonces tendremos una sigma álgebra de Borel, ya veréis, que cumplirá esta condición de que la unión de infinitos conjuntos tomados en el álgebra también pertenece al álgebra. Bien, lo cito ahora, pero ahora de momento nos vamos a manejar con álgebra pura y simplemente con álgebra, no con sigma álgebra, que es una situación un poco especial. Bien, vamos a ver. Fijaos, si yo cojo esta colección de subconjuntos, el vacío y omega, fijaos que aquí yo tengo el vacío y omega, sería un elemento, el vacío, fijaos, el vacío y omega, el vacío y omega, fijaos, lo debo tener aquí, esta colección, ¿veis? Vacío y omega, omega porque es A y B, el total, es una colección de subconjuntos. ¿Qué es una álgebra? Es una álgebra. ¿Lo veis? ¿Qué es una álgebra? Es una álgebra, ¿por qué? Porque cumple las condiciones de álgebra. Si yo cojo cualquier par de elementos de esta colección y hago la unión sería omega, lógicamente la unión del vacío y omega es omega, pertenece a la colección. Si cojo el complementario de omega, es el vacío. Si cojo el complementario del vacío, es omega. También se cumple la segunda condición de álgebra. ¿De acuerdo? Y finalmente, omega pertenece al álgebra. Por lo tanto, esta colección, ¿veis? Esta colección, esto es un álgebra. Cumple las condiciones del álgebra. ¿De acuerdo? Pero fijaos, esta de aquí, no cumple la condición de álgebra. No cumple la condición de álgebra. Esta de aquí tampoco cumple la condición de álgebra. Fijaos que ya ni esta colección tienen omega. ¿De acuerdo? Y no tendrían el complementario del vacío, que es omega. ¿De acuerdo? Ni tendrían la unión de A y B, que es omega. ¿De acuerdo? O sea, de estas colecciones de subconjuntos, fijaos que esto es una álgebra y esto de aquí también es una álgebra. ¿Veis? Partes de omega es una álgebra. Por lo tanto, fijaos que lo que estoy diciendo es que siempre tengo como mínimo dos álgebras de conjuntos. Partes de omega siempre va a ser una álgebra, porque va a cumplir siempre las condiciones de álgebra, porque tendré la unión de dos elementos o de dos subconjuntos cualquiera de la álgebra, de dos elementos de la álgebra, tendré la unión, tendré el complementario y tendré omega. Pero el conjunto formado o la colección formada por el vacío y omega también es una álgebra. ¿De acuerdo? Si ahora miramos todas las demás colecciones, esto no es una álgebra, esto no es una álgebra, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Este sí, hemos dicho que sí. Este no, este no, este no. Este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco.
Fijaos esta tampoco porque, fijaos, el complementario de A no existe. No está dentro de la colección. B no está, por lo tanto no es un álgebra. Esto de aquí no es un álgebra. No está la A. Esto de aquí no es un álgebra. No está el complementario de omega. ¿Veis? Por lo tanto, solamente tengo dos álgebras. Esta de aquí, que es la álgebra más sencilla posible, la menos fina posible, y esto de aquí, que es la álgebra más fina posible, partes de omega. Por lo tanto, siempre voy a tener estas dos situaciones extremas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. No voy a entrar en anillos, podéis comprobar, si queréis, en qué casos cumplirían la condición de ser un anillo de conjuntos, pero como de anillos de conjuntos simplemente lo he citado como un ejemplo de otro tipo de colección de subconjuntos que tiene propiedades menos, digamos, menos exigentes que la álgebra, aunque, repito, es muy importante porque va a dar lugar a toda una rama de las matemáticas que es la teoría de la medida. Pero nosotros no vamos a trabajar en teoría de la medida, sino vamos a trabajar con una parte de la teoría de la medida, que es cuando los espacios, ellos en teoría de la medida se habla de espacios medibles, donde esto es un anillo y esto es una medida. Nosotros hablamos de un tipo de medida que es un poco especial, que es una medida que llamamos álgebra, porque tiene unas propiedades añadidas. Es más cosa, O sea, toda álgebra es una medida, pero no toda medida es una álgebra, ¿de acuerdo? De conjuntos. Y lo mismo con la probabilidad. Toda probabilidad es una medida, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Toda álgebra es un anillo, perdón, toda álgebra es un anillo, pero no todo anillo de conjuntos es un álgebra. Y aquí con lo mismo con la probabilidad. Toda probabilidad es una medida, pero no toda medida es una probabilidad. Por lo tanto, estamos hablando de un tipo de disciplina que la teoría de la probabilidad que forma parte de la teoría de la medida. La teoría de la probabilidad forma parte de la teoría de la medida, pero es algo un poco más exigente, un poco más... Hay unas condiciones un poco más duras. ¿De acuerdo? Y va a dar lugar a una disciplina que es la teoría de la probabilidad, que es donde estamos. Por lo tanto, de anillos nos olvidamos. Pero me interesa que veamos un poco este ejemplo. Mirad, este ejemplo un poco más fino que el de antes. Antes hemos hablado de una ómega que estaría formada por dos elementos, como podría ser una moneda, ¿de acuerdo? Este caso valdría por una moneda. En lugar de A y B llamo cara y cruz, ya tengo todas las colecciones posibles, de las cuales, 16, de las cuales solamente dos son álgebras. Esta y esta de aquí. ¿De acuerdo? Ya se lo dará luego también esto, cuando hablemos de probabilidad. Bien, vamos con una ómega un poco más fina, que es esta de aquí, un poco más, con más elementos, 3 elementos. Fijaos que aquí tengo esta álgebra, esto es un álgebra, es la menos fina posible de las álgebras, o sea, que es esta de aquí. El vacío y omega es la álgebra menos fina posible. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es una álgebra. Esta de aquí, esta colección, también es una álgebra. Aquí ya no he hecho los 2 elevado a 3, digamos, situaciones en las que me podría encontrar. ¿De acuerdo? Las situaciones en las que me podría encontrar. Todas las situaciones posibles en las que me podría encontrar. No las listo. Partes de omega, después partes de las partes de omega. Me podría encontrar con una inmensa cantidad de colecciones de subconjuntos. Ahora solamente vamos a trabajar con las que son realmente álgebras. Esta es una álgebra, pero esto también es una álgebra, ¿veis? Habría más, Habría más. Por ejemplo, si yo pusiera B, AC y ABC también sería una álgebra. Pero he puesto esta de aquí que es A, BC, el subconjunto BC, y omega. Esto es una álgebra. Cumple las condiciones de álgebra. Comprobémoslo. Fijaos, la unión de A con A
de vacío con A es A. La unión de vacío con BC es BC. La unión de A con BC es esto de aquí. La unión de BC con el vacío es BC. El complementario de BC, A. Complementario de A, BC. El complementario de omega, el vacío. Se cumplen todas las condiciones. Esto es una omega. Esto es una álgebra, perdón. Un poco más fina que esta. Más fina porque tiene más elementos. Y finalmente este de aquí es también una álgebra. Esto es partes de omega. ¿Ves? Aquí están todos los subconjuntos. A, B, C como subconjunto, AB, AC, BC y ABC. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Los 8 subconjuntos, 2 elevado a 3, 8 subconjuntos. Ahora, si hiciera las partes de estas partes, tendría una 2 elevado a 8 colecciones de subconjuntos, una inmensidad. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Muy bien. Esto ahora lo que me interesa es que, a ver, el concepto de álgebra es importantísimo que entendáis que es una forma de modelizar el nivel de, digamos, de finura en la mirada que yo puedo tener en un momento determinado. Mirad, os pongo un ejemplo que os permitirá entender de una forma muy clara el concepto de álgebra. Mirad, imaginaos que yo pongo, permitidme el ejemplo con todo el respeto del mundo, con todo el respeto del mundo. Imaginaos que es un ejemplo que yo siempre lo he explicado a los alumnos y les hace mucha gracia, pero muchos también me han dicho, hemos entendido el concepto de álgebra a partir de este ejemplo. Mirad, imaginaos que llega un fin de semana y me presentan, vienen, un amigo me dice, oye, van a llegar 3 japoneses este fin de semana y me gustaría que les enseñaras Barcelona, la ciudad, yo vivo en Barcelona, pues enséñales la ciudad y muy bien. El primer día cuando llego, voy al aeropuerto y los recibo, estos 3 japoneses A, B y C, yo al principio me van a decir el nombre cada uno de ellos, pero yo no voy a poderlos distinguir porque los veo iguales. Ellos nos ven a nosotros también iguales, a los occidentales, pero permitidme el juego con todo el máximo respeto, o coreanos o vietnamitas, fijaos que al principio o los chinos, al principio los occidentales los vemos todos iguales, a ellos les pasa lo mismo con nosotros. De alguna manera, al principio cuando yo me relaciono con ellos, funciono con esta álgebra. Yo tengo o delante japonés, o sea, omega, o no tengo japonés. Pero yo no puedo distinguir quién es quién. No puedo distinguir si es A, si es B, si es C. No tengo finura, no tengo capacidad de mirar. Por lo tanto, esta álgebra es mi forma de mirar esta omega. Evidentemente que hay 3 japoneses. Yo los puedo tener delante, ¿de acuerdo? Y sé que hay 3. Han llegado 3 a Barcelona. Pero yo no puedo distinguir quién es quién. Si es A, si es B, si es C. Por lo tanto, mi forma de mirar, mi capacidad de mirar, mi finura en la mirada, en la capacidad de discernir, está modelizada por esta álgebra. Por lo tanto, un álgebra siempre es, de alguna manera, una capacidad de mirada, una capacidad de distinguir, de discernir. Ahora supongamos que después de unas horas de estar con ellos, distingo que hay uno de los japoneses, y solo uno, tiene una pequeña cicatriz, ¿no?, en una zona determinada, o tiene una forma de la nariz un poco especial, o una forma de la pestaña, o tipo de peinado, lo que queráis. Pero yo
Y esto nos pasa a veces, en muchas cosas. Estoy poniendo este ejemplo y lo podéis llevar al ejemplo que queráis, con 3 mellizos o lo que queráis. Imaginaos que, digo, este es A. Y me fijo en el nombre, ¿no? Y digo, pues esta persona se llama A. Muy bien, pues ahora ya tengo más finura, porque ahora puedo distinguir si es A. Lo que no puedo distinguir es si es B o C. Pero sé que es A o es B o C. ¿Veis? El complementario de A lo puedo. O sea, puedo saber si es el de la cicatriz o si es uno de los dos que no tienen cicatriz. Y evidentemente, si tengo japonés delante, que es omega, ¿de acuerdo? O si no tengo japonés. ¿Veis? Esto es una álgebra más fina que esta de aquí. ¿De acuerdo? Y finalmente tengo una álgebra que es la más fina posible, que es cuando ya pueda distinguir, pues después del de la cicatriz, detecto uno que tiene algo en la nariz o en el ojo, o el color del ojo, lo que sea, y ahora distingo el C también, el B, el C y el A. Y ahora ya puedo mirar con una mirada más fina, con una mirada que puedo discernir los 3 elementos de omega y por lo tanto puedo distinguir si tengo A adelante, si tengo B, si tengo C, si tengo A y B, si tengo A y C, si tengo B y C o si tengo alguien delante, alguno de los 3 o si no tengo nadie. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Muy importante entender que siempre una álgebra es una capacidad de discernir, una capacidad de encontrar diferencias en una serie de elementos de un conjunto determinado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy importante. Muy importante esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si un teorema, si, bueno, sencillo, pero fijaos que en la definición de álgebra no aparece la intersección. Aparece la unión. Si dos conjuntos pertenecen al álgebra, la unión pertenece al álgebra. Si A pertenece al álgebra, su complementario pertenece al álgebra. Pero no hemos dicho nada sobre la intersección. Bueno, pues un teorema que se podría plantear como un corolario también, pero bueno, un teorema es que si A pertenece al álgebra y B pertenece al álgebra, dos conjuntos que pertenezcan al álgebra, esta álgebra de conjuntos, la intersección también pertenece al álgebra. Comprobémoslo. Si A pertenece al álgebra, lógicamente, por ser álgebra, esta álgebra de conjuntos, el complementario pertenece al álgebra. Si B pertenece al álgebra, el complementario de B pertenece al álgebra. Si los complementarios pertenecen al álgebra, la unión pertenece al álgebra, por ser álgebra. Y la unión de los complementarios, si pertenecen al álgebra, también pertenece, si este conjunto, que es la unión de estos complementarios, pertenece al álgebra, el complementario de este conjunto también pertenece al álgebra. Y ahora, aplicando las leyes de Morgan que demostramos en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Aplicando la ley de Morgan, pues tenemos que esto es igual a esto. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, demostramos que si dos conjuntos pertenecen a la álgebra de conjuntos, a una álgebra de conjuntos, la intersección también pertenece a esta álgebra de conjuntos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy importante en este vídeo es el concepto de álgebra, que es una colección de subconjuntos que tiene unas propiedades determinadas, unas propiedades que no están hechas porque sí, son
unas propiedades que están ligadas a nuestra capacidad de discernir, a nuestra capacidad de, separar. ¿De acuerdo? Fijaos un ejemplo más. Hablábamos de una moneda. Una moneda. Si la moneda tiene cara y cruz, fijaos que mi álgebra es partes de omega. Es esta de aquí. Yo tengo cara, cruz y cara o cruz, o sea, omega. Si yo tengo una moneda correcta, digamos, una moneda con su cara y con su cruz, mi capacidad de discernir está representada por esta álgebra. ¿Vale? Acordaos, omega está formada ahora por dos elementos, cara y cruz. ¿Vale? Esto es una álgebra. Y esta es el álgebra de esta moneda. ¿De acuerdo? Si esta, fijaos, si esta moneda, ahora yo la tapara de tal manera que no pudiera distinguir cara y cruz, imaginaos que tapo las dos caras de la moneda, la cara y la cruz, las tapo de tal manera que yo sé que hay una cara y una cruz, existe, pero no las puedo distinguir. Cuando la lance no sabré si es cara o cruz. Por lo tanto, fijaos que mi capacidad de discernir ya no es esta, es esta de aquí. Es esta álgebra. Por lo tanto, se ha transformado esta moneda al pasar a estar tapada, pasa a ser mi capacidad de discernir lo que pase en aquel acontecimiento, digamos, ha pasado a estar modelizado por esta álgebra de aquí. No por esta de aquí. A la que la destape volveré a tener esta capacidad de discernir. ¿De acuerdo? Pasa lo mismo que con los japoneses, ¿no? O sea, de alguna manera, yo puede ser que esté ya en este nivel de álgebra y resulta que un amigo mío, también de Barcelona, que los acaba de conocer, no el viernes que los acabo de recibir yo, ¿no? Sino el sábado los presento a un amigo mío, él empieza con esta álgebra. Entonces yo puedo mirar con esta álgebra, pero mi amigo va a mirar a los japoneses todavía con esta álgebra. Y después de un rato a lo mejor pasará a tener una álgebra diferente, porque a lo mejor él se ha dado cuenta del B, que tenía algo en el ojo, ¿no? Y entonces su álgebra es vacío, B, A, C y ABC. Una álgebra diferente, que no la he escrito aquí porque es el mismo nivel de finura, pero que también sería una álgebra, acordaos, B, AB, AC, perdón, y ABC. Cambiando la A por la B, y evidentemente si aquí pongo la B, aquí tendré la A y la C, ¿de acuerdo? Sería una álgebra diferente, con la misma capacidad de finura, digamos, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, fijaos que voy a tener siempre diferentes niveles de discernimiento. Un ejemplo más y acabo. Imaginaos que estuviéramos hablando de ahora una álgebra que fuera las caras de un dado, las 6 caras de un dado. Una cara con un punto, una cara con 2 puntos, una cara con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Si es un dado correcto, digamos, un dado con las 6 caras, fijaos que tendría una capacidad de discernir total, tendría partes de omega, podría discernir si ha salido 1, si ha salido 1 o 2, si ha salido 1 o 3, 1, 2 o 3, cualquier partes de omega. Evidentemente ahora con 6 caras pues tengo una partes de omega enorme, ¿no? Con 2 elevado a 6 posibilidades, ¿no? ¿De acuerdo? Pero la más fina posible. Si los 6 caras las tapo, lanzo la moneda, no puedo distinguir si ha salido 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Sé que ha salido una cara o que no ha salido nada, digamos, ¿no? Que se ha ido que ha desaparecido el dado, ¿no? El vacío. Por lo tanto, mi mirada estaría con una álgebra equivalente a esta, donde tendría el vacío y omega.
ha salido cara, ha salido una cara, pero no sé cuál. Si ahora tapara, fijaos, si yo tapara los impares, el 1, 3 y 5, con un color rojo, por ejemplo, y los pares 2, 4 y 6 con color azul, tendría una álgebra un poco más fina, porque sabría si ha salido algo, o sea omega, evidentemente, tendría omega siempre, omega siempre está en una álgebra, siempre sé que si ha pasado algo, si no ha pasado nada, vacío, digamos, es una... Y si ha salido par o impar. Pero si ha salido par no puedo distinguir si ha salido 2, 4 o 6, porque están tapados con azul los 3 números pares y con rojo los 3 números impares. Por tanto, no podrías distinguir si ha salido impar, si ha salido 1, 3 o 5, pero sabré que ha salido impar. Tendré una álgebra que será vacío, par, impar y omega. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Veis? ¿Veis la capacidad de distinguir cómo se va afinando? La capacidad de distinguir es fundamental, y una álgebra es una capacidad de discernimiento. O sea, de alguna manera es una forma de modelizar una capacidad de discernimiento, una capacidad de diferenciar, un nivel de finura en la mirada, en la capacidad de distinguir. ¿De acuerdo? Partes de omega es la más fina forma posible de ver una omega, y esta álgebra, que está formada por el vacío y por omega, es la parte más vasta, más rudimentaria, menos fina posible de hacer una observación a una determinada realidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Lo dejamos aquí. Este segundo vídeo hemos visto la noción de álgebra, la noción de omega como un conjunto cualquiera de elementos que pueden ser pues, monedas, que pueden ser dados, que pueden ser pacientes, etc. Y el concepto de álgebra de conjuntos como una colección de subconjuntos de omega que tiene unas propiedades determinadas. Y estas propiedades lo que le dotan de la capacidad de modelizar una situación de, digamos, de capacidad de discernir. Modeliza una capacidad de discernimiento, una capacidad de experimentación, una capacidad de diferenciar elementos de omega. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es una álgebra de conjuntos. Es interesantísimo esto, como podéis ver, esta modelización de la capacidad de mirar que tenemos en un momento determinado. ¿De acuerdo? Bueno, lo dejamos aquí, vamos poco a poco, y en el próximo vídeo ya definiremos el concepto de probabilidad como una función que va de una álgebra, o sea, de una colección de subconjuntos, por lo tanto el dominio va a ser una colección de subconjuntos, y el recorrido de esta aplicación, de esta función, va a ser el conjunto de cerrado 0, 1. El conjunto de números reales cerrado entre el 0 y el 1. ¿De acuerdo? Lo dejamos aquí. Muchas gracias.